Tengo duda. Ayúdeme a comprender qué significa no contaminarse, porque si estamos entendiendo que Daniel no necesariamente está rechazando una comida que está dedicada a los ídolos, solamente está rechazando la exquisitez de los manjares del rey. Sí. ¿Qué sentido o qué propósito hay en esta declaración de no contaminarse? Porque observo al menos factores que tienen repercusiones a largo plazo, que es el hecho de que en el perfil que entra Daniel es que es apto para servir en el palacio del rey. Cuando pienso en esto, no puedo evitar pensar que sea alguien que tenga la capacidad de tener dominio sobre sí mismo y que no necesariamente obedezca el impulso de matar al rey, ¿no? O sea, porque pues básicamente sí. No sé si me oyen, creo que se trabó mi computadora. Así ya. Sí, escucho. Ajá. No obedecer al impulso de querer asesinar al rey como venganza, porque a lo mejor mi mente es la retorcida, ¿no? Que yo pienso que para ser apto para servir al rey es que pues alguien te esclavizó, debes de tener un carácter lo suficientemente maduro o al menos apacible, de tal manera que no obedezcas estos impulsos de venganza. Y el factor que más me pesa es el que van a ser criados durante 3 años. No solamente en el punto de que se les enseñe el lenguaje o las escrituras de esa nueva tierra, sino que van a vivir con su nueva identidad, con nuevas cosas, y dejarán de ser ellos. Por eso es que para mí es como, pero entonces, ¿qué propósito hay en esta idea de no contaminarse si prácticamente pues ya está decidido el camino, ¿no? O sea, como lo que se van a convertir Daniel y sus amigos. Ok, sí, yo veo 2 preguntas allí. Una, y pues no tengo, yo veo las preguntas, pero no puedo encontrar una respuesta. Primero, en cuanto a contaminarse, lo que sería más natural sería que no quieren comer carne porque la carne suele estar dedicado a un dios, porque al sacrificar, o decimos sacrificar al animal, pues literalmente sí fue un sacrificio a un dios. Entonces, toda la carne, pues vemos este problema en el Nuevo Testamento, toda la carne, o básicamente toda, o una gran proporción de esa carne que se vende en el tianguis, ha sido sacrificado a un ídolo, y para algunos es contaminar la carne. Entonces sería muy natural que por eso ellos piden que puedan comer puro verdura. Pero el problema es que no hay lo que nos parece obvio, el autor no lo menciona, no habla de ídolos, sino como dices, parece que el asunto es comida costosa, de lujo o comida simple. Entonces, realmente no tengo una respuesta a eso. Estoy tratando de procesar eso. ¿Será que el autor espere que los lectores pensemos en ídolos? ¿O será que realmente él quiere poner algo más, pero no especifica muy bien? Esa es una posibilidad, que sí hay ídolos detrás de eso, pero el autor quiere encubrirlo para que nosotros lo descubramos
en lugar de decirnos. Y lo segundo, que es una sorpresa aquí, que aquí el que conquistó a Israel no se presenta como un enemigo. Y vamos a ver que él, en capítulos posteriores, Daniel tiene una relación positiva con él. Entonces el libro sí quiere decir que el pueblo de Dios puede tener una relación positiva y hacer una contribución a la vida del poder pagano que ha conquistado a Israel. Aquí, en el caso de Daniel, los babilonios; en el caso del autor de Daniel, los seleucidas. Y los seleucidas es mucho más problemático porque Antíoco el IV fue precisamente el que prohibió la religión judía y mandó hacer un sacrificio a Zeus sobre el altar del templo en Jerusalén. Entonces sí observo, pues no tengo buenas respuestas para ti, pero sí estoy buscando aquí y creo que esta es parte del mensaje. Cuando se escribe el libro de Daniel, los israelitas ya toman el nombre en el segundo siglo, ya tienen el nombre judíos. Viven en la tierra que Dios les prometió, pero son exilios allí, en el sentido de que no viven bajo su propia gobierno y tienen un rey pagano sobre ellos. ¿Ok? Muy bien, pues sigue pensando en eso porque vamos a acumular más datos en los siguientes capítulos. ¿Ok? Bienvenido a Ángeles, a Tere, Elías. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y pues vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por estos momentos que tenemos para considerar tus palabras y para convivir como hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo. Señor, pedimos tu iluminación, que tú mandes a tu espíritu para que nosotros podamos estar receptivos a las lecciones que tengas para nosotros y que nosotros podamos ser obedientes por la motivación del Espíritu a lo que escuchamos, a tu palabra que escuchamos en estas palabras de Daniel. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, el capítulo 2. Vamos a observar que los capítulos, con una excepción, los capítulos de Daniel son historias independientes. No es una secuencia, aunque es cierto que cada capítulo comienza con una nota cronológica. Entonces, aparentemente hay una sucesión, o sea, sí es cronológica del 1 al 6 y luego del 7 al 10, y digo al 10 porque 11 y 12 es la continuación de la visión del capítulo 10. Entonces, estos tres capítulos es una unidad. Entonces, en total serían 10, que son, vamos a ver también que son paralelos en el sentido de que es básicamente la misma situación, especialmente entre 1 y 6 y una situación un poco distinta de 7 al 12, pero presentan las mismas conclusiones. Entonces, la enseñanza no se acumula. O sea, entendemos una lección en 1, otra segunda lección en 2 y luego en 3 una tercera, sino que es la misma lección 6 veces en los eventos 1 al 6 y 4 lecciones en los
4 veces la misma lección en las 4 visiones. Bueno, digo visiones, el capítulo 9 es una oración, pero podemos ver que es el mismo texto que las visiones. Hola, Caris, ahora sí te veo tú estás presente. Y Elizabeth, bienvenida. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice el capítulo 2. Pues supongo que ustedes lean y les animo a que se preparen para cada reunión que tenemos leyendo un capítulo. Dudo, pues es posible que veamos 2 si vamos muy rápido por uno de los capítulos, pero básicamente va a ser una semana para cada capítulo hasta que lleguemos al capítulo 10 y ahí sí vamos a ver del 10 a 12, tal vez en una sola sesión. Muy bien, entonces pues lo que tenemos aquí es que Nabucodonosor tiene un sueño y obviamente este sueño le inquieta, pero él no puede recordar los detalles de su sueño. Entonces él llama a los sabios, los que tienen pues es su profesión, es su responsabilidad dar consejos al rey y especialmente interpretar misterios como es este sueño. Entonces ellos vienen, pues hay un diálogo aquí y Nabucodonosor dice, quiero que ustedes interpreten mi sueño, y ellos dicen, claro que sí, podemos hacerlo, nada más danos dinos cuál fue tu sueño y nosotros la interpretamos. Eso es, a eso nos dedicamos. Entonces, con confianza, dice. Y Nabucodonosor dice, no, lo que quiero es que ustedes me digan cuál es mi sueño. Y ellos dicen, pero nadie puede hacer eso. Solamente los dioses podrían decirte cuál fue tu sueño. No se atreven a inventar un sueño. Sospecho que la razón es porque aunque Nabucodonosor no se acuerde de su sueño, él sí piensa que si le dicen lo que él soñó, sí va a recordar. Y si ellos inventan algo y Nabucodonosor no lo reconoce, entonces, pues lo mismo. También vemos aquí, pues César preguntó acerca de la situación. Pues se presenta este rey, aunque tiene una relación positiva con Daniel, vemos que es un tirano, uno muy severo, y él está diciendo aquí, si ustedes me pueden decir cuál es mi sueño, a quien me diga, yo le voy a dar riquezas y una posición más alta en mi gobierno. Pero si no pueden hacerlo, entonces su recompensa va a ser la muerte. Y ellos insisten, pues no podemos, entonces él da la orden de que se maten. Entonces sus tropas o los policías, los que estén encargados de eso, van y Daniel 2 no nos dice si ya cuando llegan a la casa de Daniel, no sabemos si ya han muerto algunos de los sabios o si este es al mero principio. Pero Daniel no lo han consultado, él no sabe de qué se trata, pero pide una explicación. Y cuando explican el asunto, él dice, pues dame tiempo. Él menciona el nombre aquí en el 14, Arioc, que es el encargado de matar a todos los sabios. Y Daniel dice, dame tiempo y yo voy a buscar la respuesta a la petición del rey. Entonces él ora, recluta a sus 3 amigos, los que vimos en el capítulo 1, estos mismos 4. Daniel está esperando la respuesta de Dios, pero los otros 3 lo apoyan, orando por él, y viene la visión. Entonces él va al rey y dice, ya no maten
a los sabios, yo sí puedo interpretar el sueño. ¿Okay? Ahora, quiero mencionar unos puntos antes de que lleguemos al sueño a partir del versículo 24. Noten aquí primero en el versículo 4, dice, entonces los caldeos dijeron al rey en arameo. Los caldeos aquí son uno de las categorías en el versículo 2. El rey mandó llevar a los magos, a los encantadores, los hechiceros y los caldeos. Y ustedes noten cuando lean los capítulos del 2 al 6, noten estas listas donde serviría una sola palabra. Tenemos una lista de sinónimas: magos, encantadores, hechiceros y caldeos. Y pues ellos en el versículo 4, todos ellos se llaman caldeos. Ahora, por las investigaciones históricas de nuestro día, han encontrado que caldeos era el pueblo que habitaban Babilonia. Entonces, el nombre antiguo de los babilonios eran los caldeos. Y aquí yo no soy experto en Daniel, tampoco en el hebreo, pero se me hace que aquí veo un anacronismo, porque en el día de Nabucodonosor, caldeos quiere decir el pueblo babilonio. Pero en el libro de Daniel, caldeos quiere decir magos o intérpretes de sueños. No es una identificación étnica, sino una identificación de una profesión. Y digo que sospecho que este es un anacronismo porque yo sé que en el tiempo de los griegos, vamos a hablar de eso después de Alejandro Magno, él conquista el imperio de los persas entre 333 y 323 antes de Cristo. Entonces, pues la cultura griega se esparce ahí y predomina en toda esta área, desde India, bueno, no incluyendo la India, pero al occidente de la India hasta Roma y finalmente hasta España. Y en aquel tiempo, en el griego, usaban la palabra caldeos como sinónima de magos. Y así aparece aquí. Entonces, aquí yo no sé exactamente cuándo se comenzó a usar caldeo por magos. Seguramente la razón de eso es que los primeros magos, los primeros que practicaban estas artes místicas fueron babilonios y por lo tanto les llamaban caldeos. Pero me parece que aquí en el capítulo 2 tenemos una evidencia de que este libro no fue escrito en el tiempo de Daniel, cuando caldeo quería decir babilonio, sino en el segundo siglo o tal vez el tercer siglo, cuando caldeo quería decir mago. ¿Okay? Y noten que dice aquí en el versículo 4, entonces los caldeos dijeron al rey en arameo. Y aquí una cosa interesante que no vemos en las traducciones, pero el libro de Daniel, bueno, desde 2:4 aquí, cuando lees eso, estás leyendo en hebreo, el capítulo 1 y los primeros
3 versículos y medio del versículo 3 están en hebreo. Pero cuando dice le eligieron al rey en arameo, lo que dicen viene en arameo. Es un idioma semejante al hebreo. Sería una diferencia como la diferencia entre probablemente español y portugués. Sí son idiomas muy semejantes, tienen muchas palabras en común, también tienen un alfabeto en común. Pero aquí, de aquí todo, o sea, desde 2:4 hasta 7:28, el último versículo del capítulo 7, todo está escrito en arameo. Y luego el capítulo 8 hasta 12 es el hebreo. Y sí, los expertos consideran que el hebreo de Daniel en el capítulo 1 y en los capítulos del 8 al 12 es un hebreo del segundo siglo. De hecho, un hebreo en el cual escribieron después de que el idioma hebreo había muerto. Cuando digo que murió el hebreo, es como en nuestro día el latín ha muerto. Y eso quiere decir que nadie aprende este idioma desde su nacimiento, de su mamá, pues, decimos, el idioma natal, o maternal. Entonces, en el segundo siglo, el hebreo no es idioma maternal de nadie. Inclusive antes, en el tiempo persa, en Esdras, leemos que Esdras leyó la ley a las personas, o sea, las escrituras, a los judíos, y dice que sus ayudantes daban una interpretación de la ley, pues es porque ellos no pueden entender el hebreo y necesitan que alguien que conozca el hebreo traduzca al arameo, como si tú y yo escucháramos alguien hablar portugués, por tal vez un brasileño, reconoceríamos muchas palabras, pero faltaría algo para que nosotros entendamos totalmente lo que se está diciendo. Bueno, esto es una curiosidad, no es parte de la palabra de Dios para nosotros. Ya que lo he mencionado, lo que pasa en el segundo siglo, en el tiempo de los macabeos, es que los judíos, ellos ganan su independencia de los oficiales seleucidas. Y con esta independencia, ellos quieren revivir el idioma de los judíos, el hebreo. Entonces, el hebreo de Daniel no es el hebreo de las escrituras del Antiguo Testamento. Es un hebreo que fue reinventado por personas que pertenecían a un pueblo que ya no hablaba hebreo. Curiosamente, en el siglo XX, lo mismo pasó con la nación de Israel. Los judíos en Israel comenzaron, es curioso, en los años 50, 60, 70, en Israel, los ancianos, 100% o 98% de los ancianos hablaban el idioma que es una mezcla de términos de la Biblia con el alemán que los judíos hablaban en Europa. Pero los jóvenes estaban inventando un hebreo y usan más de la Biblia, pues afuera de la Biblia casi no hay literatura hebrea para que puedas tomar términos y formas de allí. Bueno,
perdí tiempo en eso porque es de interés para mí, pero no es nuestro propósito. Entonces, pues aquí vemos el rey, su autoridad absoluta y la corrupción de eso. Si ellos no pueden hacer algo que pues cualquier persona razonable puede ver que esto no es, un rey no puede exigir que sus consejeros tengan la capacidad de contarle su sueño que él había experimentado y no ellos. Pero él los va a matar por eso. También vemos que cuando Daniel interpreta, miren al final del capítulo, en el versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel, mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. Y 47 habla en términos muy tajantes del Dios de Daniel, Dios de dioses y Señor de señores, revela misterios. Y el rey 48 engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. Entonces hay una exageración en este capítulo y en siguientes capítulos también para presentar el poder y la autoridad de un emperador. Y esta característica que se exagera en los castigos que hace y se exagera en los premios que da. Y todo esto es casi una caricatura del poder imperial, porque Israel nunca fue beneficiario del poder imperial, sino víctima del imperio. Entonces podemos ver una literatura de los de abajo, de la clase baja, de los que son oprimidos, los que están tan excluidos de la sociedad. Entonces, muy bien, vamos a ver. Entonces Daniel pues ora y Dios le da pues el sueño y también la interpretación. Dios responde. Versículo 20, leemos las palabras de Daniel. Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. Noten aquí lo que acabo de decir. Nabucodonosor entiende que él tiene poder absoluto. Él puede matar a los hijos porque su papá no cumplió con la exigencia irrazonable del emperador. Y él pues puede regalar gran autoridad a Daniel y elevar a Daniel como una experiencia de su poder, entre comillas, absoluto. Pero Daniel aquí está dando honores a un Dios que está encima del emperador. Entonces, para Israel en este tiempo, pues desde Daniel, porque Daniel vive en el tiempo cuando Israel pierde su independencia y llegan a ser parte del imperio, primero de los babilonios, luego de los persas y luego de los griegos. Cuando digo griegos, en el tiempo en que se escribe el libro de Daniel, los griegos que son pertinentes para Israel son los Seleucidas, cuyo imperio está al norte de Israel, y los Ptolomeos, que tienen su sede en Egipto, al suroeste, el suroeste de Israel. A Israel es simplemente una parte
Estos reyes, hay rivalidad, hay guerras entre los seleucidas y los ptolomeos, y el que gana, pues lo primero que gana es Israel, el pueblo, el territorio de Israel, porque ahí está la frontera. Entonces, cuando hacen una guerra, pues el resultado de la guerra suele ser un cambio de la autoridad en Israel. Desde tiempos de cuando muere Alejandro Magno en 323, Israel, en el repartimiento entre sus cuatro generales que le suceden, Israel fue parte de lo que le tocó a Ptolomeo, un general Ptolomeo, que fue el que, creo que, él tomó como sede la ciudad de Alejandría en Egipto, y de allí reinaba sobre varios pueblos, entre ellos los judíos. Pero unos más o menos 100 años después de eso, siempre desde el principio hubo rivalidad entre los ptolomeos y los seleucidas. Pero los seleucidas ganaban poder, y como en 100 años después ellos tomaron, pues despojaron a los ptolomeos de Israel. Entonces, Israel está sujeto a estos emperadores que consideran que su autoridad es absoluta. Entonces, esta oración de Daniel en 20 al 23 es muy importante para el pueblo de Israel, para los judíos, porque está diciendo, hay un poder sobre los poderes máximos en la tierra. Hay hombres que entre los hombres tenemos una idea de que hay gobernadores fuertes y gobernadores pobres, unos que tienen más territorio y otros menos territorio, pero sí tienden a pensarse absolutos. En México entendemos que si el presidente decide, bueno, así es. Y tiene un poder hasta cierto punto absoluto. Pero sobre él, sobre el Papa, sobre el presidente de Estados Unidos, sobre el gobierno de la Unión Soviética cuando existía, el gobierno de China, sobre todo eso está un Dios que quita reyes y pone reyes. Bueno, entonces, como mencioné, Daniel va al rey y le dice, 26 es importante, pues 24 podríamos pensar que Daniel aparentemente tiene misericordia de sus rivales, porque Daniel es un mago, un caldeo en el sentido profesional. Y el rey está matándolos. Y Daniel dice, no hay que matarlos porque yo sí puedo contar el sueño. Entonces el rey dice, pues de hecho en el 24 está hablando al Arioc, el siervo de Nabucodonosor. Es en el 26 que habla a Nabucodonosor. Nabucodonosor dice en 26, ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Y Daniel dice, el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos. Esta repetición, yo tengo aquí una lista de como 15 o 20 ejemplos de eso, donde Daniel, el autor de Daniel, usa 4 o 5 términos, a veces 3, a veces 5 o 6, cuando podría usar uno solo, y lo tenemos aquí también. Pero lo que está enfatizando es que, aunque son muchos,
El rey no tiene que contar simplemente con magos, sino que tiene encantadores, sabios, magos, adivinos. Pero ninguno de ellos puede hacer lo que el rey piensa que hace falta. Y Daniel no dice, yo sí puedo, dice 28, pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. Entonces vemos la humildad de Daniel, y probablemente debemos recordar cuando el rey llama a todos estos magos, ellos dicen, claro que le podemos contestar. Nada más cuéntanos tu sueño y nosotros lo interpretamos. Estamos muy confiados en sí mismo. En contraste, Daniel confiesa desde el principio, yo no puedo interpretar tu sueño, no puedo yo decirte cuál es tu sueño, pero hay un Dios que te está revelando, obviamente por medio de Daniel, pero Daniel da la gloria a Dios. Y en hacer eso está levantando a Nabucodonosor, porque él dice, este Dios, no dice, este Dios me habla a mí, dice al rey, este Dios te está hablando a ti. Entonces, pues, un ejemplo para nosotros de que nosotros somos testigos de Dios. Dios no es un recurso que nosotros podamos blandir para derrotar a nuestros rivales y tomar el gobierno nosotros, sino que nosotros somos instrumentos por los cuales Dios habla a personas que no merecen escuchar la voz de Dios, como Nabucodonosor, un pagano. Entonces, 30, en cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mejor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, pues estoy contando con usted, con que ustedes han leído esto. Ya estoy perdiendo las cámaras. Les pido que prendan sus cámaras porque me hacen falta. Ya veo a Elías. Hola, Elías. Creo que no te había saludado. Maribel, buenas tardes. Muy bien. Entonces, el sueño es básicamente de una estatua. Entonces, la estatua es en la cabeza es de oro, y luego es plata, y luego bronce, y luego hierro. Y los pies, o sea, estos cuatro, y luego en los pies es una mezcla de hierro y barro. Entonces, pues podemos ver aquí un deterioro. Y pues se interpreta, pues el oro representa a Nabucodonosor. Y después de Nabucodonosor va a ser otro rey, y luego uno, y cada uno es inferior a su antecesor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es probable que Daniel el autor que escribe esta visión de Daniel está pensando en la historia entre el tiempo de Daniel y el tiempo del autor. Y entonces los metales son oro, sería Babilonia, el imperio de Babilonia. Y plata sería el imperio de los medos. Ahora, en la historia como nosotros leemos, sí hubo un pueblo que tenía cierta autoridad que se llamaba Media, y eran los medos. Pero ellos se combinaron con Persia. Entonces, cuando Israel
bueno, mejor dicho, quienes conquistaron a Babilonia eran los persas, pero los persas se conocían como los medos y persas, porque el imperio el imperio persa fue, bueno, la autoridad persa fue originalmente una combinación de los medos y los persas. Ya para el tiempo en que Persia aparece en la Biblia, pues es Persia. Los medos simplemente son parte de eso. Pero parece, pues en el capítulo 6 tenemos Darío, el medo. En la historia hay un Darío que es un emperador persa. Después, varias décadas después de Ciro. Pero no hay un medo que se llame Darío. Y de hecho, la historia cuenta que es Ciro, el emperador persa, que destruye y elimina el imperio babilonio. Pero en la historia, según Daniel, viene Babilonia, Media, Persia y luego Grecia. Grecia es Alejandro Magno, pero Alejandro Magno, cuando muere él, su imperio es enorme, va desde Grecia hasta las afueras de India. Pero a su muerte se dividió en 4 partes y 4 generales de Alejandro toman el mando y dividen el imperio entre ellos. Como les he dicho, los 2 que son relevantes a la historia de Israel porque tuvieron hegemonía en Israel fue primero los Seleucidas y luego primero los Ptolomeos y luego los Seleucidas. O sea, estos gobiernos comienzan en el mismo momento. Siria en el norte, los Seleucidas; Egipto en el sur, los Ptolomeos. Pero Israel era parte primero del imperio de los Ptolomeos y luego de los Seleucidas. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cuál es la mezcla de barro con hierro? Bueno, entonces, oro, Babilonia, y Daniel dice, el oro eres tú, Nabucodonosor. Y luego plata sería Media o los medos. Bronce sería Persia, el imperio persa. Y luego hierro es Grecia. Y todos los sucesores de Alejandro preservaban la cultura griega. De hecho, yo creo que todos eran macedonios o griegos. Entonces promovían esto. Los Ptolomeos promovían la cultura y el idioma griego. Los Seleucidas imponían esa cultura y ese idioma. De manera que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo viaja, él puede predicar a Cristo desde Jerusalén hasta Roma. En todos sus viajes, él puede predicar en todos los lugares en griego, porque todos entienden el griego. Algo como México, donde hay pueblos indígenas, quiero decir, no etnias, sino aldeas, donde el idioma que prevalece en el mercado, en la calle, escuchas mixteca o escuchas náhuatl, pero casi pues no puedes ir a ningún lado. En la sierra, en los lugares más remotos, también hay personas que hablan español. Y así fue
pues ya en el tiempo de Daniel está llegando, no, perdón, en el tiempo del libro de Daniel, en el segundo siglo, que el griego se entiende en todas partes, aunque los pueblos mantienen su propio idioma también. Y en el tiempo del Nuevo Testamento es así. Entonces, parece que aquí la mezcla de hierro, que es los griegos, con barro sería la división del imperio de Alejandro en 4 partes. Entonces es más inestable y hay división entre ellos. Él hace referencia aquí, versículo 42, los dedos de los pies, es parte de hierro y en parte barro cocido. Así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. De hecho, en esta rivalidad que he mencionado entre Seleucidas, Siria, norte, Ptolomeos, sur, y en su rivalidad hubo momentos de alianza que hicieron las paces estos dos poderes, pero sus alianzas no funcionaron. Vamos a ver una referencia en el capítulo 11 a que pues el evento histórico detrás de estos versículos en el capítulo 11 son cuando un rey de Egipto manda a su hija para ser esposa del rey Seleucida. Entonces, obviamente, la idea es que van a ser aliados, pero la alianza no funciona y finalmente, pues aún estando ella en la corte de los Seleucidas, está ahí otra vez guerra. Entonces está diciendo aquí que sus alianzas no funcionan. ¿Ok? Ahora, pero me parece que esos 4, y noten aquí, bueno, estos 4 metales, que sí es histórico, pero a la vez yo creo que el autor tiene el propósito de darnos una filosofía de la historia. Y creo que el mensaje de Dios aquí, y que el autor entendía eso, es que esta es la historia del mundo. En Israel tenemos un David que es oro. Y él crea un gobierno que es fiel a Dios y una bendición para el pueblo y es una edad de oro en la historia de Israel. Y le sigue un Salomón, todavía con mucho poder, pero podemos ver que ya hay un deterioro en el gobierno de Salomón. Él tiene mucho poder, pero el descontento está creciendo. Y cuando muere Salomón, pues el reino se dividió. Y las 2 partes, unos siglos después de esa división, después de 2 siglos, el reino de Israel en el norte desaparece y un siglo después de eso, lo que vemos, Nabucodonosor toma a Jerusalén y el gobierno del sur desaparece. Si piensas en el imperio español, España tenía poder mundial en un tiempo. Inclusive puede ser el poder más fuerte en Europa en un tiempo, siglo XVI, por tiempos así. Pero vemos que el imperio de España en Estados Unidos, en América, pues pierde su fuerza y finalmente ha desaparecido.
Lo que queda de la influencia de los españoles es el idioma. Pero nadie consulta a España para tomar decisiones del gobierno de México o del gobierno de Ecuador, de Argentina o de Chile. Entonces, pues puedes pensar en el imperio de Inglaterra, británico. Lo mismo, fuerte al principio, pero al final muy débil y finalmente pues en nuestro tiempo ya están desapareciendo. La hegemonía de Estados Unidos. También podemos observar que la autoridad de Estados Unidos en otras partes del mundo es mucho menos hoy que después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que aquí él está hablando que así es la historia y probablemente la idea es que desde el principio hay corrupción en el gobierno, porque los gobernadores son pecadores, son hombres, son humanos. Y finalmente cae, pero 44, pues aquí es una profecía desde la perspectiva del autor. Versículo 44, y en los días de esos reyes, y eso sería los Seleucidas, que vamos a ver más adelante en las visiones de los capítulos 7, 8 y 10 a 12. El Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. Entonces va a haber un reino, o Dios está estableciendo un reino, porque el autor de Daniel dice, en nuestros días se va a establecer este reino. Ahora, desde nuestra perspectiva, el reino de los macabeos es una aproximación pues muy lejos del reino de Dios. Tal vez si lo comparas con los Seleucidas es un poco más justo que los Seleucidas, pero no vemos mucha diferencia. Esta es parte de esta literatura apocalíptica que vamos a hablar de eso en Daniel. Es esta idea de que Dios tiene la soberanía. Y por lo tanto, esta historia de reinos que comienzan con mucha justicia y terminan con mucha injusticia, ese ciclo no va a ser para siempre. Y los apocalipsis están diciendo, en nuestro día Dios está interviniendo para establecer su reino. Y estamos estudiando a Daniel hoy porque nosotros creemos que Dios sí está realizando sus propósitos. No en la forma absoluta que se presenta en estos versículos, pero todavía tenemos la esperanza que esto va a pasar, porque Dios ya está preparando para eso. El famoso en el Nuevo Testamento, el famoso ya, pero todavía no. El gobernador justo, en cuyo reino no va a haber ningún deterioro, que va a seguir siendo oro en efecto, mejor que oro. Ese rey ha llegado, es Jesús. Pero todavía estamos esperando que Él venga y que venga su reino. Su reino está aquí, pero su reino todavía lo esperamos y vivimos en esa tensión. Bien, entonces en los días de esos reyes, 44, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Aquí, el fin de este ciclo repetido en la historia. Desmenuzará y acabará con todos estos reinos, con el barro, con el hierro, con el bronce, con el plata y también con el oro, pero Él permanecerá para siempre. Este reino permanecerá para siempre. De la manera que viste que desde la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos. No mencioné este detalle en la visión, pero lo puedes leer.
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey que ha de acontecer es en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces, es un mensaje para nosotros también. Es interesante, podemos tener ideas diferentes. Tú y yo, pues aun cuando estamos en el mismo país, podemos ver ese país como el oro o tal vez como el hierro. Pero sí podemos reconocer que se está repitiendo este ciclo. Y creo que nosotros entendemos que hasta que venga Cristo va a continuar este ciclo. En miniatura también, en un país podemos ver el mismo proceso del idealismo y un esfuerzo para establecer algo ideal. Todavía celebramos Hidalgo y el 16 de septiembre. Pero sí estamos muy conscientes que si Hidalgo soñaba con oro, pues estamos viviendo mucho de hierro y demasiado barro, sin duda. ¿Okay? Entonces, ya mencioné bueno, antes de que la conclusión, cuando Nabucodonosor responde a eso, quiero mencionarles otra cosa curiosa aquí. Un autor, Goldingay, que yo estudié para esto, el libro que yo no existe en español, pero él sugiere, pues él va a decir en varios capítulos que el autor de Daniel está meditando en las escrituras. Ahora, en el segundo siglo, en la década de los 170, entre 175 y 170, se cree que se escribió el libro de Daniel. Les voy a dar evidencias para esto más adelante. En aquel tiempo, los judíos ya tienen la ley y los profetas. Tienen los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, tienen libros de profetas, Isaías, Jeremías, estas colecciones de las palabras de los profetas que conocemos por nombres de profetas, esos ya existen, y los libros de historia, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, junto con Josué y Jueces. Esos ya se reconocen como escrituras, como palabra inspirada de Dios y como autoridad. Entonces, el autor ve a Daniel, Goldingay, ve a Daniel meditando en las escrituras para componer lo que tiene aquí. Entonces, él menciona algo que me llama la atención, me sorprende aquí. Noten la estatua es de oro, plata, bronce, hierro y barro. Y él ha encontrado, él dice que cuando escribía el capítulo 2, que estaba meditando en Isaías, y él dice en Isaías capítulos del 41 al 48. Entonces, él encuentra precisamente esto. Si quiero que ustedes noten estos versículos, noten primero en los versículos Daniel 2, 32 y 33. Tenemos la sucesión de 4 metales y luego el barro cocido. Y luego quiero que ustedes comparen esto con Isaías capítulo 40, y les voy a leer el versículo 19, 40, 19.
Dije 41 a 48, de hecho él dice eso, pero está incluyendo también el capítulo 40. Porque miren lo que dice aquí en Isaías 40, 19. El escultor hace una imagen de fundición y el platero la recubre con oro y le funde cadenas de plata. Isaías 40, 19. Está hablando el autor de Isaías aquí, está hablando de la idolatría y hacer ídolos. Y noten que menciona aquí precisamente oro y plata, que es lo que tenemos en Daniel 2. Y luego en 45, versículo 2, otra vez está hablando de bueno, aquí no está hablando de la idolatría, sino de la victoria que Dios va a dar a Ciro, el rey persa. Y 45:2 dice, yo iré delante de ti, Ciro, y allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Ahora, puedes cuestionar, y yo lo cuestiono, ¿realmente el autor de Daniel está pensando en estos dos versículos? Pues cuando menos sí tenemos exactamente los 4 metales que encontramos en estos dos versículos. Y en el mismo contexto, volviendo al capítulo 41, 25, dice, Dios está hablando y dice, del norte desperté a uno y vendrá, desde el lugar donde nace el sol. Él invocará mi nombre y pisoteará a gobernantes como a lodo, como el alfarero pisa el barro. Entonces aquí está también el barro. Pero Daniel está diciendo, bueno, para Dios y para los planes de Dios y la autoridad de Dios, el oro y la plata, el bronce y el hierro son iguales al barro. No son más duraderos los metales, sino que Dios puede desmenuzar todo como lodo o como barro. Pues lodo, barro, es básicamente el mismo material. Entonces, puede ser que esta es una meditación sobre Isaías 40 al 48, capítulos del 40 al 48. Noten también, hay una referencia aquí, yo creo que está más claro, a Jeremías, en los versículos 37 y 38, en la interpretación del sueño. Daniel comienza diciendo, 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora, aquí notamos lo que César mencionó en el capítulo 1. Aquí en el 2 está más claro que la escritura alaba a Nabucodonosor. Y Daniel tiene una relación siempre positiva con Nabucodonosor. Entonces, pues nos parece aquí, leemos 37 y 38 y decimos, pues este es Daniel haciendo lo que se hace en el corte del rey. Tienes que alabar al rey. Y nos parece hipérbole. Pero cuando buscamos en Jeremías, quiero hacer referencias a 2 pasajes. En Jeremías 27, 5 al 7, acuérdense de lo que acabo de leer en Daniel 2, 37 y 38 y comparen con esto. Jeremías 27, comenzando con el 5.
Con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, y la he dado a quien me place. Puede ser, y me parece que sí, aquí aún más que lo que mencioné de Isaías, yo creo que está claro que el autor de Jeremías, de Daniel, en 2:37 y 38, está pensando en este versículo. Y él está interpretando a quien Dios le place dar es a Nabucodonosor. Ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Vamos a ver esto también en el capítulo 4. Otra visión, de Nabucodonosor en el capítulo 4, que Nabucodonosor es un gobernador, un rey que es bendición y tiene autoridad aún sobre los animales. El otro que quiero mencionar es Jeremías 28:14, que es semejante a lo que leímos en Jeremías 27. Jeremías 28:14 dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he puesto un yugo de hierro, otra vez hierro, sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Le he dado a él aún los animales del campo. Entonces, la hipótesis aquí es que podemos descubrir en Daniel una persona que está componiendo estas historias y meditando y usando las ideas que encuentra en Isaías y en Jeremías. Ahora, también en el 46, bueno, estoy en Daniel 2:46. Espero que no se pierdan. Si se pierden, díganme y repito. Pero ya lo leí. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Y leamos ahora Isaías 49, versículo 23. Vean que estamos en el mismo contexto de Isaías 40, ahora al 49. Isaías 49, 23 dice, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Ahora, Dios está hablando aquí a Israel, que va a estar restablecido en su tierra. Con el rostro a tierra, estos reyes se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Así sabrás que yo soy el Señor y que los que esperan en mí no serán avergonzados. Entonces, Daniel aquí está diciendo, esto está sucediendo. O sea, el libro de Daniel. Otra vez. Para mí es problemático saber qué hay de historia de la vida de Daniel. Yo creo que sí hubo una figura judía que servía a Nabucodonosor y llegó a tener importancia en el imperio de Nabucodonosor. Y pues contaban historias de él. Y estas historias se han plasmado en el libro de Daniel. Pero en el contexto de Isaías 49, esta parte de Isaías fue escrito después del tiempo de Babilonia. Se escribió cuando ya estaba viviendo Persia. De hecho, en Isaías leemos el nombre Ciro y Dios declara por el profeta que Ciro va a restablecer Israel a la tierra que Dios les dio. Entonces aquí, pues, en Daniel 2,
lo que yo veo en 2:46 es que el autor toma este versículo de Isaías y lo convierte en un evento en la vida de Daniel. Una figura que vivió en el siglo VI, pero no se escribió el libro de Daniel en el siglo VI antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, pues un poco de terminación aquí. En este cuento, aquí también, ¿qué tenemos en el capítulo 2? Pues ya estamos viendo, por un lado, tenemos una interpretación de la historia. Los imperios humanos no van a durar. Y nosotros tenemos más evidencia de esto. Nosotros hemos conocido la historia del Imperio Romano, que yo creo que excedió a todos estos que vemos en el Antiguo Testamento, en Daniel. Y pues otros también. Yo creo que lo podemos ver en nuestra propia patria. El 16 de septiembre, yo creo que no estamos celebrando el gobierno que tenemos. Estamos celebrando el ideal que todavía estamos buscando. Entonces, el gobierno que el hombre produce nunca es el gobierno que el hombre quiere producir, porque la contaminación del pecado entra y el ideal no se cumpla. Yo pensando en México en nuestro día, yo creo que hay muchos que entran en la policía, por decir, podemos hablar del gobierno, pero específicamente en la policía, porque quieren defender al pueblo. Y entran en el cuerpo de la policía para servir al pueblo y para servir a la justicia. Pero con el tiempo que pasa, se vuelve más fácil dedicarse a la mordida, al favoritismo, y perdemos nuestro idealismo. Yo puedo observar esto en mi propia vida. Como joven yo veía a los pastores viejos y yo decía, ay, esos dicen servir a Dios, pero son hipócritas. Yo cuando era joven yo juzgaba mucho. Hoy no soy joven. La otra parte temo que no ha cambiado tanto, pero la edad sí ha cambiado. Pero ahora que soy viejo, pues hace 3 días, ya perdí la cuenta, el lunes celebré 71 años de vida, gracias a Dios. Y yo he visto que es mucho más difícil ser idealista cuando tienes 70 años o 60 años que el idealismo de los 16 años. Entonces, el deterioro que vemos aquí, pues esta es una interpretación de la historia. Y yo creo que el autor de Daniel percibía que eso había pasado muchas veces. Y seguía pasando. Pero él declara algo que todavía creemos que es vigente. O sea, la lógica nos diría que si él escribió este capítulo 2 en el año 175 antes de Cristo, pues para hoy tenemos que concluir que esta roca que se desprende y destruye a los reinos del mundo no ha venido. Entonces, pues, ya que hemos esperado 200 años, es tiempo de poner los pies en la tierra y decir, eso va a continuar para siempre. Pero no ha pasado.
Nosotros todavía estamos esperando esa intervención divina, esa intervención final que el autor veía en este capítulo 2. ¿Y por qué persiste aquí? ¿Es la persistencia del autoengaño del hombre? Yo creo que no. Yo creo que ha persistido. Y el libro de Daniel ha sobrevivido porque todavía hay personas que creen que Dios va a intervenir. Y creo que en la Biblia la aplicación de esta creencia no es quietismo, que nosotros nada más nos protejamos hasta que venga el Señor y ponga orden en todo, sino el pueblo de Dios ha llegado a la conclusión y la iglesia en muchos tiempos, no siempre, pero en muchos tiempos, la iglesia ha concluido. Si estamos esperando el reino de Dios, tenemos que servir al reino de Dios hoy. Y con actos de misericordia, con organizaciones de servicio a los necesitados. La iglesia está declarando, viene el reino de Dios. Y nosotros podemos, obediencia a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es hacer lo que Él hizo cuando estuvo entre nosotros y lo que Él hará cuando venga, que es dar buenas noticias a los pobres, sanar a los enfermos, levantar a los pobres, etc. ¿Ok? Entonces, este es el capítulo 2. Una cosa más. Lo que tenemos aquí es el cuento folclórico del afuereño, en este caso el cautivo, sin educación, sin posición, que se muestra superior a los expertos reconocidos. Aquí tenemos los profesionales y ellos no dan el ancho. De hecho, son condenados por el rey. Pero uno que nadie esperaba que pudiera ayudar, él tiene la respuesta. Pienso en el flautista de Hamelin. ¿Sí conocen la historia del quien tocaba? No sé si fue flauta o su instrumento, que él rescató a la ciudad de los ratas, pero cuando no lo respetaban, pues él tocó y los niños le siguieron y él salió. Pues aquí es la misma historia, pero no es simplemente una historia folclórica, sino que es teología. Y Daniel aquí, todo el mundo reconoce a Daniel, el rey, que en Babilonia, el rey es todo el mundo. O sea, si el rey honra a Daniel, entonces Daniel es honrado por todos. Pero llama la atención que Daniel no acepta el lugar del Salvador. Y él dice, no, yo soy simplemente siervo de Dios. Entonces se convierte en otro tipo de cuento, una interpretación de la historia humana con la esperanza escatológica de que el reino de Dios vendrá y el reino de Dios está viniendo. Entonces tú y yo, como Daniel, tenemos capacidades que Dios nos ha dado. Probablemente la gente no vería, ni nosotros consideramos que lo que Dios nos ha dado es tan impresionante, tan milagroso como el poder que Daniel muestra en este capítulo y en otros de Daniel, básicamente en todo el libro.
Pero hay algo que puedes hacer. Tú puedes hacer la diferencia en una sola vida, o tal vez 3 o 4 vidas, una familia, tal vez entre una docena de personas, tal vez en una clase de niños y niñas de 6, 8, 9 años. Puedes hacer una diferencia y puedes ser ministro de el reino de Dios. Entonces, Daniel es un hombre de sabiduría, pero también de humildad y de piedad. Y pues usa el don que Dios te ha dado, pero da la gloria a Dios, porque finalmente es su obra que Él está haciendo por medio de nosotros. Muy bien, entonces, capítulo 2. Una pregunta, algo que no quedó claro, una clarificación que quiero hacer, una meditación tuya, un comentario que tú quieres hacer sobre este capítulo. O puede ser también algo que has pensado sobre el capítulo 1, lo que vimos hace 8 días. Yo tengo... Adelante, César. Pero justo, bueno, estoy entendiendo que Daniel es una figura importante en este libro, ¿no? O sea, Daniel representa o es una figura de Cristo. Y yo me preguntaba por qué es que Daniel termina siendo exaltado, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mensaje espera dar Daniel al lector? Precisamente por pensar en estos 2 primeros capítulos, porque yo decía, bueno, si el asunto no es que lleguemos a la conclusión de que también nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo, que es como la enseñanza típica de Daniel, en realidad, ¿cuál debe de ser? Porque a pesar de que incluso veía que Daniel tenía una decisión rebelde, entre comillas, no necesariamente Daniel es un revolucionario, no es alguien que se está levantando en contra del gobierno, ¿no? Parte de tener una relación sana, por así decirlo, o más bien con gracia con Nabucodonosor, Daniel da un mensaje bastante interesante, y es que puedo concluir que a pesar de que Daniel es el personaje principal en estos capítulos, la figura que sobrepasa a Daniel sigue siendo Dios, en el primer capítulo y en el segundo. Y creo que a veces eso se le olvidaba al pueblo también, ¿no? O sea, creo que no se trata de cuánto brille el pueblo, ¿no? O sea, sino más bien de recordar que la figura principal sigue siendo Dios. Sí. Y esto es algo que también como siervo me confronta, porque definitivamente Dios me puede dar dones a través del Espíritu Santo, pero la figura principal sigue siendo Dios. O sea, no puede haber alguien más grande que Dios. Y me parece increíble porque la exaltación que Daniel tiene junto con sus amigos, al menos en el capítulo 1 y 2 que hemos visto, es muy grande. O sea, a nivel personal yo diría, bueno, ¿en qué punto yo debería de estar actualmente como para ser considerado un Daniel, ¿no? Ser consejero del presidente de mi nación, ser consejero en Naciones Unidas, o sea, pero aparte de eso, o sea, ser reconocido por los presidentes de estas naciones, realmente yo digo, bueno, sería un sitio bastante privilegiado. Sin embargo, si soy un Daniel, sigo reconociendo que hay alguien superior a mí, ¿no? Entonces, prácticamente me quedo con esto. Aunque no haya respuestas a unas preguntas que tengo y me doy cuenta que no las va a haber, creo que entender que
a pesar de que puedo ser el personaje principal en mi vida, la figura principal siempre será Dios. Entonces, me quedo con eso. Sí, César, tú has captado aquí. Podemos ver, puedes omitir tal vez 5 o 6 versículos en este capítulo 2 y llega a ser la historia del éxito de Daniel. Pero estos 5 o 6 versículos son las claves. Cuando Daniel dice, la interpretación de sueños no pertenece. Bueno, de hecho, quiero recalcar eso, traté de enfatizarlo, pero noten aquí primero en el versículo 10, 2:10. Los caldeos, los magos profesionales dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosas semejantes a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Además, el asunto que el rey pide es difícil y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses, cuyo morada no está en los mortales. Entonces, cuando el rey pregunta a Daniel en 26, ¿puedes darme a conocer? Daniel básicamente dice lo mismo. ¿Se acuerdan que leímos eso? El misterio no es de hombres. Él también dice, ni de sabios, ni de encantadores, magos, adivinos. 28, pero hay un Dios en los cielos. Entonces, pues sí, aquí lo que estás diciendo, Dios nos puede hacer capaces de ser consejeros de presidentes, de naciones, consejeros internacionales, pero Dios quiere que en esa posición seamos humildes y que demos la gloria a Él. Y también, ahora, no he mencionado eso, pero miren los versículos 48 y 49. El rey engrandeció a Daniel y le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia. Ya que esta provincia se llama Babilonia, parece que esa es la provincia más importante del imperio. Pero ¿qué hace Daniel en el versículo 49? Comparte su bendición con sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y los pone a ellos sobre la administración de la provincia de Babilonia. Entonces vemos humildad en dar la gloria a Dios y humildad en compartir su éxito, su autoridad con otros hombres también, otros seres humanos. Mientras hablabas, César, yo pensé, cuando yo era joven, de hecho, en la escuela yo tenía mucha capacidad y yo me acostumbré a ser la primera, la marca más alta en cualquier materia. En cualquier grupo de estudiantes yo fui o el primero o entre los primeros 2 o 3. Entonces, en mi soberbia yo pensaba, pues probablemente Dios me va a mandar a la capital de la nación o la capital del mundo. Y ya pues ya estoy terminando mi ministerio y puedo darme cuenta de lo que Dios me ha dado. Y yo me acuerdo de 2 ocasiones en las cuales Dios me dio la oportunidad de enseñar a alrededor de 1,000 personas. Y todavía me acuerdo de esos. Uno fue en la ciudad de Bogotá y la otra fue en la ciudad de Oaxaca. Y fue muy emocionante hablar a 1,000 personas. Entonces yo pensaba, pues yo tengo la capacidad. Y sí, yo no tuve problema. Yo pude enseñar y creo que fue la bendición para esas personas. Pero sobre los años,
yo aprendí, este Dios que tiene el poder para someter a reyes, este Dios que ama a miles o a millones y me puede usar para millones, ese Dios me ha capacitado a mí para hablar a un grupo como este. En este momento yo veo 11 cámaras. Algunos, parece que el único que tiene 2 es César y Yuri. Entonces, 12 personas. Y yo me di cuenta finalmente, Dios no me ha preparado para hablar a 1000 personas. Me ha preparado para tomar un grupo de 12 y conocerlos y hablar un mensaje personal a ellos. Y yo sí creo que el fruto es mayor cuando yo tengo un grupo de 8, 10, 12 alumnos que cuando tenga 100 o 200. También he tenido estudios con 100 personas, con 200 personas. Pero yo doy gracias a Dios. Primero doy gracias a Dios que no me dio una iglesia de 2,000 o 3,000. Como digo, de joven yo pensaba, pues probablemente cuando me conocen, pues va a haber miles que quieren escucharme. Pues doy gracias a Dios que Él no permitió eso, porque pues ustedes pueden ver mi soberbia. Imagínense qué sería yo de soberbio si si cada semana yo estuviera predicando a 1,000 personas. Sería insoportable. Bueno, probablemente todo eso es insoportable, pero hubiera sido un fracaso rotundo. Y Dios me ha dado, mira, si te doy, inclusive cuando yo estaba viajando al principio, una vez fui a una iglesia y eran 6 que vinieron al estudio. Otra semana fui a un seminario y tuve una clase de 3. Y yo preguntaba, bueno, pagar un boleto de avión para venir y enseñar a 3 es buena mayordomía. Y Dios me contestó. Él dijo, ¿sabes qué? A ti te toca atender a los que ponga delante de ti. Y si son 3, o si son 6, o si son 20, tú atiende, tú enseña. Entonces, finalmente Dios me ha dado una tranquilidad de que este grupo es normal para mí. Y yo no debo estar buscando cómo puedo añadir al grupo, sino simplemente ser fiel en lo que Dios me ha dado. Dios permita a cada uno de ustedes, especialmente pues aquí, yo creo que todos para mí son jóvenes, porque yo tengo 72 años, creo que nadie me gana aquí. Entonces todos ustedes son jóvenes. Dios les dé a ustedes el mismo éxito. El éxito no según la medida del mundo, sino el éxito de obediencia a Dios. A lo mejor Dios te está llamando a hacer una influencia sobre 3 personas, o sobre 11 personas, sobre 20 personas. La fidelidad no es buscar que sean más, es buscar que estén más cerca de Dios. ¿Okay? ¿Alguien más tiene una reflexión o pregunta? Muy bien, continuamos dentro de 15 días. Pues doy gracias a Dios también que nos permitió a mi esposa y yo hace un año, el 13 de junio de 2020,
nosotros cumplimos 50 años de matrimonio y apenas estamos celebrando. Es curioso que no pudimos celebrar en el momento del aniversario y resulta que vamos a celebrar 51 años de matrimonio en Cabo San Lucas. Vamos con toda la familia allí. Entonces yo voy a faltar el próximo jueves, pero nos vemos el 24 de junio para continuar con Daniel capítulo 3. ¿Ok? Tenemos que sigamos en contacto por el WhatsApp. Pongan una observación o una pregunta, ya sea para todo el grupo o puedes enviar algo solamente a mí, si prefieres. Si es algo que quieres tratar solamente conmigo, pues estoy a sus órdenes todo el tiempo. Aún en Los Cabos voy a tomar un momento para leer tus mensajes en el grupo de Messenger. ¿Ok? Muy bien, Dios los bendiga. Vamos a Jerry, ¿quieres pedir a alguien que ore para que terminemos nuestra sesión hoy? Ok, mi hermano. Muchas felicidades, mi hermano Garrett, por su cumpleaños y por su aniversario. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, Señor y Dios, en esta hora agradecidos estamos contigo, Padre, porque nuevamente nos hablas a través de tu palabra, a través de nuestro hermano Garrett, Padre. Síguelo bendiciendo y síguelo usando poderosamente, Padre, para que sigamos aprendiendo más de ti. Síguenos dando esa humildad para que podamos, bendito Dios, reflejar tu rostro y reflejar, Padre, lo que tú nos has enseñado, que podamos ser, Padre, receptores de todo lo que tú nos estás enseñando, pero también hacedores de ello, Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan, bendito Dios, por medio de este medio para seguir aprendiendo de ti. Que sea usted, mi Señor, el que la buena obra que empezaste en nosotros la termines y la perfecciones, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Bendecida noche.